privilegio grande para nosotros poder estar en la presencia de Dios. Recordemos que en el tiempo antiguo el único que podía presentarse en sí delante de Dios era el sumo sacerdote, y esto una vez al año, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Cristo rompió esa barrera, esa limitante que no nos permitía llegar directamente a la presencia de Dios, sino por medio de intermediarios. Y ahora, gracias a Dios, tenemos el verdadero intermediario, que es Dios mismo, Dios Hijo, intercediendo por nosotros, siendo el intermediario entre nosotros y Dios. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar, mis hermanos, en este momento. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todas las cosas que suceden en nuestra vida, porque sabemos, Señor, que si ante nuestros ojos son malas o son buenas, sabemos, Padre, y confiamos en que, como dice tu palabra, todas esas cosas nos ayudan para nuestro bien. Gracias por edificarnos, Señor. Gracias por cuidarnos. Gracias por protegernos. Gracias por los hermanos que están presentes esta mañana allá en tu casa, Señor. Gracias por cada una de las oportunidades que nos has dado en esta semana. Y, Señor, te agradecemos que nos tengas en tu casa. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para hablar acerca de este tema tan importante de la revelación divina, la revelación especial. Y gracias, Señor, porque tú tuviste a bien manifestarte a nosotros, enseñarnos quién eras tú, enseñarnos nuestra condición y hacernos entender de que en ti tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de una vida eterna al lado tuyo. Gracias, Señor, por ese privilegio, esa misericordia que has mostrado hacia nosotros. Ahora bien, Señor, ayúdame para poder ser en realidad útil en tus manos, y que las palabras que se viertan esta mañana, Señor, sean las que tú quieras dar a tu pueblo. Esperamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu para transmitir la verdad de las Escrituras, y también, Señor, para que tu Espíritu mismo nos ayude para entenderla, para aplicarla, para estar firme en esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El domingo anterior estuvimos viendo el tema de la revelación general, y hermano Luis nos explicaba que era la revelación general, y la base más fuerte, o quizá la revelación general más fuerte, ha sido la creación misma, ¿verdad? En la cual podemos ver la mano de Dios, el poder de Dios obrando en medio de todo lo creado, ¿verdad? Entonces es interesante ver eso, como dice la Biblia, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite sabiduría a otro día, ¿verdad? Gracias a Dios por esa obra de revelación, de darse a conocer a nosotros, y considero de que en cierto modo es muy beneficioso para nosotros, y si Dios lo ha hecho de esa forma es porque es lo mejor para nosotros. Esa revelación ha sido una revelación en cierto modo gradual, ¿verdad? Claro, al principio de la creación Dios hablaba directamente con Adán, pero a raíz del pecado, a raíz de la caída, esa comunión se interrumpió, y desde entonces como que la revelación de Dios en cierto sentido se vio opacada. No la revelación en sí, sino el medio del hombre para llegar a conocer esa revelación se vio opacada, y por eso Dios ha ido tratando con la humanidad, revelándose, digamos, en una forma gradual, hasta mostrar una revelación de la cual, hermanos, no podemos decir aún estamos necesitados de más revelación. No, ya la revelación está completa, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el segundo aspecto de la revelación, que tiene relación con esa revelación especial de Dios. Es decir, ya no la revelación natural, ya no aquella que simplemente nos muestra el poder de Dios, sino la revelación especial que ahora nos hace conscientes de nuestra situación, nos hace conscientes de nuestra posición caída delante de Dios, y esa misma revelación nos muestra cómo tenemos esperanza en Cristo, cómo Dios ha venido y nos ha amado y se ha mostrado y ha dejado la Escritura, por ejemplo, para que sea para nosotros una instrucción firme, una instrucción en la cual confiar, una instrucción verdadera. Así es que, según el manual, página 55, vamos a estar viendo 3 categorías, como la menciona Paul Washer ahí en el manual, 3 categorías de la revelación especial. Decíamos pues de la revelación especial, que esa revelación de Dios que es específica y que
tiene ciertas manifestaciones de carácter especial, que no simplemente es un conocimiento general, sino más específico. Dentro de esas categorías, Paul Washer nos define unas manifestaciones sobrenaturales que tienen que ver con la teofanía. Ya vamos a ver qué es esa palabra rara, muy conocida pero muy rara. Voz audible, visiones y sueños, por medio de ángeles y por medio de milagros. Son las divisiones en que pone Paul Washer en estas manifestaciones sobrenaturales. Después de milagros yo quise incluir un paréntesis, que aunque no es una manifestación sobrenatural, no encontré dónde meterla en las otras categorías. Por eso la puse como paréntesis, ¿verdad? No se vayan a asustar cuando diga, bueno, este hermano está inventando. No, hay una razón para eso. Luego, dice él, hay otra categoría de revelación que es por medio del Hijo. Y por último tenemos la revelación por medio de las Escrituras. Así es que vamos a entrar en estos temas de una vez, ¿verdad? Manifestaciones sobrenaturales. La primera que veíamos es la teofanía. Y yo sé que este término, yo creo que lo han escuchado, lo hemos oído, yo lo había escuchado muchas veces antes de meterme a entender qué es el término. Me refiero a desde mi niñez yo había oído esta palabra, teofanía. Teofanía es el término que se utiliza en teología para señalar a las apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de Dios. La teofanía tiene que ver con una representación de Dios en una forma, diríamos, más tangible, es decir, vemos algo y entendemos de que Dios está manifestando a través de esa forma en que lo está haciendo. La teofanía no es algo permanente, ¿verdad? La teofanía es temporal. No sé si alguna vez lo habían pensado en ese sentido. La teofanía no es permanente, la teofanía es temporal. Solo para citar un ejemplo. Moisés fue al monte Sinaí y en el monte Sinaí Moisés vio una zarza que ardía, que se estaba quemando pero que no se quemaba. Estaba encendida en llamas pero no se consumía. Entonces, ¿por qué digo que la teofanía es temporal y no permanente? ¿Está esa zarza todavía ardiendo? Claro que no. Ya no, la teofanía esa ya terminó, ya no hay más teofanía ahorita, que esa zarza todavía esté ardiendo, ¿verdad? A eso nos referimos con que la teofanía no es una manifestación permanente, una manifestación específica, ¿verdad? No es permanente, sino temporal. Ahora, ¿en qué forma Dios se ha manifestado por medio de las teofanías? Y aquí me tomé un poco la libertad de tomar una información del diccionario bíblico ilustrado Holman, revisado y aumentado, donde habla de la teofanía y lo tomé porque titula algunas cosas, dice algunas cosas y es importante que lo veamos. La primera forma de manifestación de la teofanía es cuando Dios se manifiesta en forma humana. Si alcanzan a verlo ahí, ¿verdad? En la parte de acá enfrente no. Es con forma humana, es decir, Dios se manifestó con una forma humana. ¿Por qué decimos que Dios se manifestó con una forma humana? Porque Dios, hermanos, es espíritu y Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene una figura humana. Dios no tiene una cabeza, unos pies, unos brazos. Y no vayan a decir, este está pensando en un monstruo. No, Dios es un espíritu y como espíritu Él no tiene un cuerpo humano. Entonces cuando Él se manifiesta a través de una teofanía, utiliza en este caso una figura humana. Se hace como un ser humano y se manifiesta a las personas. Entonces, en el caso que tengo acá, Éxodo 24, versículos 9 al 10, es cuando Moisés iba a subir al monte precisamente para recibir las tablas y todo eso. Y dice aquí 24, 9 y 10, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esta no era una visión, este no era un sueño, era la presentación misma de Dios en ese momento frente a ellos. Ellos no tuvieron una visión de Dios, sí me explico, sino que Dios se manifestó a ellos de una manera tangible. ¿Y por qué decimos de que Éxodo 24, 9 y 10 está diciendo que Dios se manifestó en forma humana? Porque ahí es el pasaje que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Es decir,
Dios se presenta como un humano, ¿no? Tiene pies, ¿verdad? Tiene cuerpo. Por eso decimos que es una teofanía en representación como una forma humana. Ahora, otra forma dentro de la teofanía es cuando Dios se manifestó como ángel del Señor. Y el caso que traigo acá, Génesis 16, versículos 7 y 8, estamos ahí por la página 55, tal vez el ejemplo no sea el mismo, en la página 55 de su manual. Cuando Dios se manifiesta como el ángel del Señor, el caso que traigo aquí decía, es el caso de Agar. ¿Recuerdan quién es Agar, verdad? Agar, la esclava de Sara, la cual ella, para ayudarle a Dios, le aconsejó a su esposo que se llegara a ella para tener un hijo de ella. Eso no era mal visto en la época antigua. ¿Por qué? Porque Agar era propiedad de Sara, y en ese sentido Sara podía hacer con ella lo que quisiera, número uno. Y número dos, si la esclava tenía un hijo del esposo de su dueña, y cuando ella daba a luz, la dueña recibía a ese niño, se contaba no como hijo de Agar, en este caso, sino como hijo de Sara. ¿Me expliqué? Usted tiene una esclava, se la da a su esposo para que tenga un hijo de su esposo, pero el hijo que ella tiene, como ella es de su propiedad, usted puede decir, este es mi hijo, y era legalmente y culturalmente aceptado. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, era este caso, y cuando Agar queda encinta, ella empieza a ver con desprecio a Sara. Sara le dice a Abraham, pues me la corres, ¿no? Que se vaya. Y dice acá que Agar salió huyendo, y Génesis 16, 7, 8, y digo siguientes porque los siguientes versículos siguen hablando del mismo, pero no lo puedo traer todo. Dice, y a Agar la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Vimos una manifestación de Dios con forma humana delante de aquellos hombres, Nadab, Abiú, Moisés y otros de los ancianos que subieron con él al monte Sinaí. Llegaron hasta cierto lugar y no llegaron hasta donde Moisés iba a llegar al final. Y vemos esta otra manifestación cuando Dios se presenta como el ángel del Señor. La mayoría de teólogos afirman que cuando habla del ángel del Señor se refiere a Jesucristo, a Cristo, al Hijo de Dios, antes de la encarnación, ¿sí? Al Hijo de Dios antes de la encarnación. ¿Por qué hice el paréntesis? ¿Por qué ya no dije Jesucristo? Y tal vez ustedes van a decir, bueno, ¿y este qué le pasó? Y lo voy a aclarar, ¿verdad? Jesucristo se le llama al Señor después de su encarnación. Por eso al principio no dije, se apareció Jesucristo. No pudo haberse aparecido Jesucristo. Se apareció el Hijo de Dios en espíritu, porque aún no se había encarnado. Perdonen, hago la aclaración para que no vayan a pensar que es algo distinto, ¿no? El Hijo de Dios se presenta, y dicen los teólogos, el ángel de Jehová, el ángel del Señor del Antiguo Testamento, es el mismo Hijo de Dios. Ahora, también se presentó en forma que no es humana. Y ahorita acabo de citar un ejemplo y creo que es el mismo que traigo acá, Éxodo 3, versículos 2 al 5, y bueno, llega hasta el 4, 17, pero desde el capítulo 3, versículo 2 dice, y se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y dice la Escritura, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés respondió, heme aquí. Y Jehová le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios manifestándose a Moisés, pero ahora no en una forma humana, no ahora como el ángel de Jehová, sino que dice la Biblia, una zarza que ardía. ¿Hay otras manifestaciones de este tipo en la Biblia? Sí. Elías iba huyendo de Jezabel, ¿verdad? Y Elías iba huyendo de Jezabel porque Jezabel había dicho, te voy a matar porque tú mataste a mis 450 sacerdotes de Baal, y habían, no sé si mató a los de Acera, la Biblia solo menciona a los de Baal, pero había unos sacerdotes de Acera también por ahí, y Elías sale huyendo, y cuando Elías sale huyendo, pues al final Dios le dice, ve al monte, por cierto el monte santo, el monte Sinaí, y va allí Elías y se esconde en una cueva, y dice que primero pasa un terremoto, fuego, pero al final de todo dice un viento apacible, y Dios se manifiesta a Elías a través del viento apacible. O sea, es también una teofanía.
Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá el escritor de este diccionario que les mencioné al principio, diciendo que se representa también en forma que no es humana. Menciona el diccionario otras manifestaciones que no las quise traer porque considero que están abarcadas dentro de los otros puntos y son en una forma más conocida de lo que tenemos ahora. Luego, yo no sé, equivoqué quizá el número, porque puse aquí número 3, ahí sí le aparece otro número 3, no me vayan a regañar. Con voz audible. Este ya es otro de los puntos que menciona Washer, que Dios se manifiesta como teofanía, luego con voz audible, es decir, una voz que podemos escuchar. No se ve nada, no se presenta ninguna imagen, ninguna figura, simplemente se escucha la voz. ¿Quieren que se los ilustre? Estábamos en la sesión de iglesia y estaban diciendo las hermanas, queremos tener aquí una pantalla para estar viendo lo que se desarrolla en el santuario mientras nosotras estamos aquí. Y yo les hice la broma, bueno, si ustedes lo que quieren es eso y están viendo la pantalla, se les va a quemar la comida, mejor les ponemos una bocina para que tengan el audio. Era solo eso, no, era solo la voz audible. Dios dijo, no les presento la pantalla, sino que solo mi voz. Dios se manifestó de esta forma con voz audible. Éxodo 24:1 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y os inclinaréis desde lejos. Este es un poco antes de lo que les cité al principio. Aquí Dios le habla a Moisés, se dirige directamente a Moisés y le dice estas palabras y Moisés las escucha. No ve a Dios, simplemente escucha las palabras. Después... Y Jesús, del Nuevo Testamento, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, no vieron a Dios, el Padre hablando, simplemente escucharon su voz. No solo le escuchó Jesús, le escucharon todos los que estaban allí presentes. ¿Sí? Siento que voy corriendo, pero creo que hay razón. Ok, ahora sí es el número 3. Visiones y sueños. Es que el número 2 no me gusta, por eso es que es el 3. Dios se manifestó también por medio de visiones y sueños. Y aquí tenemos esta visión y siempre la traemos, quizás una de las más conocidas, y es que resalta una de los atributos de Dios, iba a decir de los atributos más importantes de Dios, pero todos los atributos de Dios son importantes, ¿verdad? Pero es uno de los atributos en el cual la Biblia hace un hincapié tan fuerte, y es el único lugar en donde un atributo de Dios se pone en grado superlativo. Cuando decimos en grado superlativo no es como en nuestro idioma, ¿no? En hebreo, para decir que algo es lo máximo, usted lo dice 3 veces. Decirlo 3 veces, es decir, es lo máximo que hay. En español no, en español usted tiene unos grados del adjetivo donde usted puede ir cambiando. Por ejemplo, lo de bueno es el adjetivo normal. Mejor es aquel que ya está mejorcito que el anterior, por eso no podemos decir más mejor, eso es incorrecto, decimos simplemente mejor. ¿Y cuál es mejor que lo mejor? En español es óptimo. Entonces usted tiene bueno, mejor, óptimo. Y esto hace acá en hebreo, ¿no? En lugar de decir bueno, mejor, óptimo, en este caso que está hablando de santidad, dice santo, santo, santo. Por eso es que siempre realzamos este aspecto del atributo de Dios. Ahora, ¿qué vio aquí Isaías? Porque esta es una visión. Aquí sí, Isaías estaba en una visión. Y dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La visión sigue. Pero aquí Dios se está manifestando a Isaías por medio de una visión. Y Dios hace 2 cosas acá con Isaías. Número 1, le enseña primero a Isaías que él, Dios, es santo. Y luego le enseña a Isaías que él es un pecador. ¿Sí? La reacción de Isaías fue, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, voy a morir.
Entonces Dios manifiesta esas cosas a Isaías y luego después lo comisiona para llevar palabra de reprensión y de esperanza incluso al pueblo de Israel, ¿verdad? Más adelante o más atrás en la Biblia, Génesis capítulo 31, versículo 11, va Jacob y está contando esto y dice Jacob, me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Isaías tuvo una visión, Jacob dice, tuve un sueño. En sueños oí que el ángel de Dios me decía, me hablaba y me dijo Jacob, y yo, dice él, respondí, heme aquí. Entonces, tercera categoría o tercera división de esta categoría de manifestaciones sobrenaturales o manifestaciones milagrosas, si queremos decirlo así, es que la gente recibía la revelación de Dios a través de visiones y a través de sueños. Verdadera la forma. También nos dice que Dios se manifestaba por medio de ángeles. Y aquí, hermanos, solamente quiero aclarar un poquito. Hace un momento dije que como el ángel de Jehová. Y dije que el ángel de Jehová era el Hijo de Dios. Cuando decimos aquí por medio de ángeles, no nos estamos refiriendo al ángel de Jehová, sino a ángeles en sentido general. A aquellos que son enviados por Dios como mensajeros a la humanidad. Y vamos a ver unos ejemplos para que veamos que esto está muy claro. Lucas capítulo 1 versículos 11 al 13 y luego vamos a saltar al 19. En este pasaje está Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿verdad? Está él en el templo, por cierto, le tocaba ministrar ese día por parte de su sacerdocio y dice la Biblia que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Zacarías no le cree. Y luego en el 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y sigue diciendo, y como no creíste, he aquí que quedarás mudo hasta que el niño nazca. ¿Verdad? Entonces, él queda mudo. Pero aquí se le presenta un ángel del Señor, no el Hijo de Dios, no el ángel de Jehová, y le dice, mi nombre es Gabriel. Este Gabriel se hizo famoso, ¿no? Al sexto mes, Lucas 1, 26 al 31, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El mismo ángel Gabriel que fue donde Zacarías va donde María para anunciarle la concepción del Hijo eterno de Dios en su vientre. ¿Verdad? Entonces, esta es una manifestación especial de Dios, sobrenatural, por medio de ángeles. Washer dice otro punto. Solamente quiero señalar este punto porque es interesante. Es importante señalar que las Escrituras también advierten que no todos los sueños y visiones provenían de Dios. Y debemos de ser cuidadosos en eso. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5, dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, oigan bien, si se cumpliere la señal o prodigio que el tal te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta, miren el premio, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto,
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Cuánta suerte tienen los soñadores de nuestros tiempos. Cuánta suerte tienen los profetas de nuestros tiempos. Pasan anunciando una cosa y no se cumple, anuncian otra y no se cumple, anuncian otra y no se cumple. Le cambio la fecha a esto porque va a ser en otra fecha. El Señor ya vino como 5,000 veces, no, estoy exagerando el número, no, pero al menos ya vino como unas 25 veces según estos profetas, estos anunciadores. Pero ahí están vivitos y coleando, decimos en nuestro país. ¿Por qué? No aplicamos esta ley. Y claro, si la aplicamos nos van a meter preso a nosotros, ¿no? Pero veamos, hermanos, esta situación, tanta gente mentirosa ahora y dentro de las iglesias anunciando cosas que no son bíblicas, que no son realidad, y sin embargo, ahí están bien. Y dijo el Señor, miren, al que haga esto, mátenlo. ¿Por qué? Porque ha anunciado cosas que yo no he dicho. Ok, ahora sí, pasemos a milagros. Yo creo que los milagros no necesitan mayor explicación, ¿verdad? Un milagro es una obra extraordinaria de Dios que trasciende la naturaleza, es decir, que pasa los límites normales del desarrollo de la naturaleza. Aquí el milagro de Génesis 19, 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermano Nahum, usted habló de milagros. Sí, pero es que cuando nosotros pensamos en milagros, solo pensamos en los milagros buenos, ¿no? Le dio de comer a 5,000, sanó, le volvió la vista al ciego, hizo tal o cual cosa. No, también estos son milagros, son cosas que trascienden la naturaleza. ¿Qué cae del cielo, hermanos? Lluvia. ¿Pero qué cayó del cielo? Lluvia, pero de fuego, y destruyó las ciudades. Sí, es un milagro, es algo sobrenatural. Entonces, aquí vemos también el poder de Dios manifestado juzgando el pecado del hombre, ¿verdad? Lluvia de fuego. Otro milagro, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Vemos que Dios se manifestó también a través de milagros. Ahora, el paréntesis que le mencionaba. Dios se manifestó también por medio de los profetas. Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Segundo de Reyes, capítulo 17 y versículo 13. También Dios habló por medio de los profetas. Dije que lo traigo acá como un paréntesis porque en nuestra lección pues no se mencionan y también es otra forma en la cual Dios hizo su revelación o desarrolló también su revelación especial. De hecho, yo creo que la lectura de Deuteronomio que leí hace un rato, donde decía acerca de las visiones, también habla de los profetas falsos, ¿verdad? Y debemos de ser cuidadosos en esto. Y también decía de que esos que le enseñaban al pueblo hacían señales que se cumplían. ¿Sí? Si la señal se cumple, pero les enseñó cosas equivocadas, no le sigan porque Dios os está probando. También debemos de recordar, hermanos, que no todas las señales, no todos los milagros provienen de Dios. ¿Sí? ¿Verdad? De hecho, déjenme ver si recuerdo, Apocalipsis. Hay un par de citas por ahí, ¿verdad? Yo sé, en el libro tenemos, no sé, 19, 20, ¿verdad? No sé, ok, pero yo quiero que veamos 13, 13, es un poco más amplio. Desde el 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permite también infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen habla y haga matar a todo el que no la adore. O sea, señales, y estas señales, estos milagros, ¿de quién eran? De Satanás, del diablo, ¿verdad? Entonces debemos de ser cuidadosos con los milagros que ahora a veces proclamamos, enseñamos, decimos. Ahora tenemos programas en los cuales le decimos al Señor, mira Señor, hoy vamos a tener un culto de milagros. Y tiene que haber milagros. Y le estamos diciendo al Señor, hoy tenemos un culto de milagros y va a haber sanidad aquí y todos se van a ir sanos. Ningún ser humano tiene la autoridad para decirle a Dios que venga y haga lo que yo quiero que haga. Yo puedo pedirle al Señor, yo puedo rogarle al Señor, pero es la voluntad de Dios cómo Él va a actuar en medio de su pueblo, ¿verdad? Así que seamos cuidadosos en eso. Siempre se me salen esas cosas. El segundo punto que menciona Paul Washer en cuanto a la revelación especial es que dice que Él se reveló por medio del Hijo. Y Él dice por medio de la encarnación de su Hijo. La palabra encarnación denota que el Hijo eterno de Dios dejó su gloria en el cielo, fue concebido por el Espíritu Santo, y aquí a mí no me gusta decir concebido y lo aclaro. Generalmente el término concebir se relaciona con la mujer y no con el hombre. Quien concibió fue María. En este caso debería decir aquí, fue engendrado por el Espíritu Santo, que es la aplicación para el hombre, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María y vivió en esta tierra como Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Jesús se encarna, ¿verdad? Toma forma humana, es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. María concibe y ese niño que nace es el Hijo eterno de Dios bajo el nombre de Jesús. Verdadero Dios, completamente Dios, verdadero hombre, completamente hombre. Y no es, hermanos, una simple representación de Dios. En nuestro manual, en la página 56, dice que por ser el Hijo de Dios es en realidad la manifestación más perfecta de Dios. Él no es una simple representación de Dios. Él es plenamente Dios. Él es Dios. No sé si me doy a entender en el énfasis que estoy haciendo. No es simplemente que el Hijo viniera y representara a Dios. Yo estoy tratando de manifestar aquí como Dios es. No, Él mismo es Dios y por tanto su manifestación, su revelación es una revelación perfecta, completa, porque Él es plenamente Dios. De hecho, Isaías dice que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y por eso podemos decir, podemos conocer a Dios por la encarnación del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo eterno de Dios es verdaderamente Dios. Pero también es importante esta revelación para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es también plenamente hombre. Y se nos revela en una naturaleza humana que, por así decirlo, es la naturaleza que nosotros sí podemos entender. ¿Sí? Digo por así decirlo porque a veces ni yo me entiendo a mí mismo. Entonces es bien difícil, ¿no? Pero es la revelación perfecta y más completa de Dios en forma tangible porque Cristo mismo es Dios plenamente y Cristo mismo es humano plenamente. Y para nosotros sería mucho más fácil entender a alguien que sea humano y no simplemente por medio de antropomorfismos o teofanías, sino la presencia misma de Dios con nosotros. Dios dice, habiendo hablado muchas veces, estoy en Hebreos capítulo 1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra o con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nosotros, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el medio, el Hijo de Dios es el medio por el cual Dios nos ha hablado, dice el escritor,
de la carta a los Hebreos en los postreros tiempos. Ya hablando del Nuevo Testamento, hablando del año, si usted lo quiere poner desde que nació, pues ahí estamos por el año 5 antes de Cristo, ¿verdad? Hasta el año 33, Cristo manifestado a todo ser humano. Juan lo dice de esta manera: y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, traje la versión, la palabra, el mensaje de Dios. También dice Juan, en 1 Juan 1:1, estamos en la página 58 del manual, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan hace una lista de cosas que nos muestran que el Hijo de Dios era un ser, como diría, tangible, era de verdad un ser humano, alguien a quien podíamos tocar, no era simplemente espíritu. Y Juan dice: lo que hemos oído, él habló, le escuchamos, lo que hemos oído, lo que hemos visto, le vimos. Luego dice, lo que hemos contemplado, y usted dice, como que aquí repitió Juan, no, lo que ya había dicho antes. No, hermanos, yo puedo verles a ustedes, pero no puedo contemplarlos. Contemplarlos, o sea, sí puedo, pero me refiero que si los veo, simplemente los veo. Pero si los contemplo, es decir, los veo detenidamente, los observo. Analizo sus actitudes, su forma de vestir. Si, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, yo puedo decir, ¿quiénes? Analizo, no los estoy viendo, los estoy observando. Yo puedo decir quiénes están atentos, quiénes están durmiendo, quiénes están hablando entre ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy ya no simplemente viéndolos, sino detenidamente contemplándolos, observándolos. ¿Sí? A eso se refiere. Los vi, lo vimos, pero también lo contemplamos, nos fijamos en él. Y después dice, y palparon nuestras manos, es decir, lo pudimos tocar. ¿Recuerdan qué dijo Tomás después de la resurrección de Cristo? No, lo más seguro que es un espíritu. Creo que lo pensó por dentro, ¿no? Porque él dice, no, si yo no lo tocaré, si no pusiere mis dedos, si no metiere mi mano, entonces no lo voy a creer. Aquí Juan dice, él en verdad era o es 100% hombre. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y, Colosenses 2:9 dice, en él habita, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, la revelación del Hijo de Dios es considerada por, aquí Washer lo pone como otra categoría de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, y en mi opinión, esta es la cumbre de la revelación de Dios. Claro, tenemos la Escritura, pero Él es la cumbre de la revelación de Dios. Él es Dios mismo y a la vez es humano para que podamos entenderlo, ¿verdad? Ahora bien, tomando en cuenta que Jesús iba a partir y ya no iba a estar físicamente con ese cuerpo humano con nosotros, porque ahora dice la Biblia que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Sabemos que es Dios y es omnipresente, Él está en todos lados al mismo tiempo, está en nosotros, incluso vive en nosotros, pero ya no podemos verle ni tocarle. Fue necesario entonces que Dios nos dejara una revelación, y permítame que se lo diga de esta forma, y por favor póngale atención a esta palabra, una revelación final. Una revelación final, y esa revelación final son las Sagradas Escrituras. Es la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad en la vida cristiana y la norma por la que se validan todas las demás revelaciones, experiencias, enseñanzas e ideas. Yo tengo una revelación del Señor, ok, dígamela y veamos si esa revelación está de acuerdo con lo que la palabra enseña. Y si esa revelación no está de acuerdo con la palabra enseña, tírela a la basura, sea de quien venga. Sea de quien venga, tírala a la basura. Porque la Biblia es la autoridad final para definir si nuestras revelaciones, si nuestros sueños, si nuestras experiencias son de Dios, en el caso de que las hubiera. Pero ya ahorita acabo de decir que la Biblia es la revelación final.
De ahí en adelante, todo lo que usted entienda acerca de las Escrituras, hermanos, no es revelación. Dios hoy me reveló algo nuevo. Dios no le va a revelar nada nuevo. Dios le va a iluminar para que entienda su revelación, que es una cosa muy distinta. Cualquier revelación, experiencia, enseñanza, idea, actitud o acción que contradiga o no se sujete a la enseñanza de la Escritura debe ser rechazada. La Biblia es la revelación de Dios más importante y útil para el cristiano de todos los tiempos. Le puse así para el cristiano de todos los tiempos porque Washer resalta que es para cómo nos habla Dios a nosotros ahora en el siglo XXI. Y él dice por medio de la palabra, y es verdad, pero también así le habló Dios a los del siglo XX, a los del XIX, XVIII, XVII. Y si la tierra sigue con más años sin que el Señor haya regresado, también va a ser la manifestación, la forma en que Dios le hable a la humanidad en el siglo XXII, en el siglo XXIII, en el siglo XXIV. Si alguno llega por ahí, por favor me cuenta después. Toda la Escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La Escritura es final. La Escritura es la revelación final de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Él y es la que nos revela la verdad de Dios que ahora tenemos para ser consultada y para que sea la guía de nuestra vida. Cuando digo que la Biblia es la revelación final de Dios, quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 22. Casi no, la última página de la Biblia. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Por pedacitos, ¿verdad? No lo traigo aquí completo, me he saltado algunas cosas. Si alguno añadiere, dice Juan, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las bendiciones, ¿cómo dice? Las plagas que están escritas en este libro. Eso es, si le añade. Y dice, pero si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación final de Dios al hombre. Así nos lo presenta la Escritura. Es la revelación final de Dios al hombre. Las lecciones que veremos hasta finalizar el presente manual, el que estamos estudiando ahorita, están relacionadas con el estudio acerca de la palabra bendita de Dios. Es decir, de aquí en adelante ya no vamos a estar hablando de las otras formas de revelación, sino que nos vamos a dedicar a estudiar solamente acerca de la Escritura, acerca de su carácter divino, acerca de cómo la Biblia llegó hasta nosotros, acerca del propósito de las Escrituras y finalmente haremos un vistazo general a la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica tiene que ver con cómo interpretar las Escrituras. Claro, va a ser un vistazo general, no va a ser un curso de hermenéutica, así es de que no nos emocionemos tanto con la palabra. Mientras tanto, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15 en la Biblia de las Américas. Hermanos, la Biblia es la revelación final de Dios. Aprendamos de ella, aprendamos a usarla correctamente. Que Dios les bendiga.